algo que sobresale en las comparaciones con otros países latinoamericanos es la fortaleza histórica de la institucionalidad cultural mexicana. Eh, un número incomparable de museos, con un equipamiento antropológico, histórico, acervos artísticos, modernos y contemporáneos. En fin, es un país muy potente en instituciones culturales con una cierta continuidad, profesionalización fuerte de los directores, del personal que atiende esas instituciones. Eh, También hay un cine que ha sido importante históricamente, que tuvo un periodo de gloria en los años 40 y 50, y así otras áreas de la cultura son fuertes, con algunas comunidades, especialmente indígenas y populares, urbanas, que han sido potentes y que activan otro tipo de cultura. Todo esto existe, pero como sabemos, en México ha habido un papel muy central y centralizador del Estado Nacional respecto de las regiones, respecto de la diversidad de las 68 etnias indígenas, o de movimientos socioculturales locales, comunitarios. De ahí que uno de los contrastes que a mí me llama la atención con Brasil, lo menciono como pequeña anécdota que desarrollamos en la investigación de este libro, porque es muy representativa. Eh, y la decían los investigadores brasileños con los que trabajé, es que en principio uno pensaría que los movimientos comunitarios en cultura y en otros aspectos sociales son más potentes en México por su desarrollo de congresos indígenas, de cierta legislación, el movimiento zapatista y otras evidencias que han trascendido internacionalmente. Sin embargo, eh, cuando uno ve lo que ocurrió eh, durante la pandemia, uno encuentra que Brasil fue el país en el que hubo mayores aportes para artistas, trabajadores de la cultura y centros culturales locales respecto de toda América Latina. Y esto ocurrió, paradójicamente, durante el gobierno de Bolsonaro. Eh, por supuesto, el gobierno, como sabemos, hasta descalificó la existencia de la pandemia, pero sin embargo hubo un movimiento gigantesco de decenas de miles de actores que en redes, básicamente en WhatsApp, lograron eh, organizarse para negociar con el Congreso, no con la presidencia, sino con el Congreso donde hay muchos partidos políticos, y obtener una ley de apoyo, la ley Adil Blanc, que dio 3 billones de reales, unos 550 millones de dólares, casi el equivalente al presupuesto anual de Cultura de México, eh, eh, para atención a esta emergencia sanitaria. En tanto, en México, eh, estos fuertes movimientos comunitarios que existen eh, se manifestaron, y movimientos también de artistas, de teatreros, etcétera, se manifestaron para reclamar lo que no les pagaban, lo que el propio Estado debía durante 8 meses, por ejemplo, de actividades que habían hecho, eh, actos culturales, y por tanto faltó una organización mayor para negociar y demandar al Estado con la fuerza con que en este momento, por ejemplo, están haciendo los movimientos feministas.
Me parece que estamos en esta tensión entre un Estado que ha reducido desde antes del actual gobierno, desde 2016, el presupuesto de cultura de 17.000 millones de pesos a 13.000, 14.000 que son en la actualidad, pero de los cuales hay que quitar un 25, 27% para el Centro Cultural Chapultepec, que está en la capital. Y por otro lado, no tenemos una organización eficaz que logre contrarrestar este papel del Estado, que puede ser a veces muy indiferente a las necesidades de emergencia. Una primera parte de la respuesta sería potenciar lo que ya existe en México desde la sociedad civil cultural, desde movimientos independientes y desde los mediadores, porque los mediadores pertenecen en muchos casos a la sociedad o a desprendimientos de partidos políticos o a sectores pequeños dentro de los partidos que no suelen tener mucha programación para la cultura. Y también hay dentro de las instituciones más tradicionales, como podían ser los museos, las salas de conciertos, los archivos, los centros de investigación, las universidades, existen sectores y muy interesados en esa mediación, en trabajar con los sectores comunitarios, con las colonias que rodean al Museo del Chopo, al MUAC, y podría citar muchos otros. También en los estados. Entonces, ese papel de los mediadores culturales y de la interacción que deberíamos seguir construyendo, en parte está existiendo, la vimos en algunas circunstancias históricas excepcionales, como después del sismo del 85, tiene poca continuidad. Y es importante que desde las instituciones también se ayude a dar una continuidad mayor que la que suelen tener los movimientos de emergencia que atienden una necesidad catastrófica, como puede ser el sismo o la pandemia, pero a veces encuentran dificultades para darle organicidad y prolongación histórica a ese proceso. Y de parte del Estado hay responsabilidades que se han ido reduciendo en los últimos años. Yo diría en casi los tres gobiernos, los cuatro ya que hemos tenido en este siglo XXI, por ejemplo, en la época del PAN, instituciones que tenían cierta importancia para los artesanos, como FONAR, fueron desactivadas, y así otras. Hay que reactivar esta responsabilidad del Estado, que no puede ser sustituida por una simple organización comunitaria autogestiva. Esta autogestión es clave y a su vez necesita formas de institucionalización, porque llega un momento, para poner el ejemplo del movimiento feminista, que más allá de la lucha que es decisiva, aún con ciertas respuestas violentas, que son respuestas a una violencia ejercida antes, tiene que llegar a cabildear con los legisladores porque se quiere obtener una ley que despenalice el aborto o que legalice otros derechos de las mujeres, de los homosexuales, de otros sectores con otras opciones de género o opciones culturales como los indígenas y otros grupos étnicos. Entonces tenemos que trabajar de los dos lados y creo que hay muchos que lo estamos haciendo. Hemos tratado de acompañar a los procesos movimentales y también, cuando tenemos alguna oportunidad, participar en la reconfiguración
de las organizaciones del Estado. Agregaría algo más: autonomía y complementación solidaria entre las organizaciones, porque tenemos movimientos feministas poderosos, movimientos ecologistas, movimientos de jóvenes, como hubo el Yo Soy 132 y algunos más recientes. Ahora mismo la UAM está ocupada en sus 5 unidades, pero a veces falta articular todos esos movimientos en demandas de conjunto. Entonces, autonomía y solidaridad y complementación.